estamos con May. En el móvil, un niño, un adolescente, le sacó el auto a su papá y lamentablemente atropelló a un papá con un niño que venían en bicicleta. Este hombre perdió la vida y el chiquito está internado, así que vamos con May para ver cuáles son las novedades del caso. Creo que el adolescente que conducía el auto también está internado. Vamos a ir con May directamente para ver cuáles son las novedades. Hola May, ¿cómo estás? Hola May, ¿me escuchás? Bueno, estamos en el lugar del hecho. Hola May. Te escucho, Maju, te escucho perfectamente. Te cuento que nos vinimos hasta el lugar del acontecimiento. Como ya anticipaste vos recién, se trata de un menor de edad al volante que mató a una persona e hirió a un niño de 5 años de edad también. Un chico de 14 años que venía manejando un auto por esta calle, por Tomás del Valle. Venía aquí, los vecinos lo que nos cuentan es que suele haber una loma de burro que se puede ver allí al fondo, al comienzo de la calle, y que esa loma de burro, como la construyeron los vecinos, tiene un desgaste y muchos autos que pasan a velocidad de autopista, según dijeron los vecinos, tratan de esquivar esa loma de burro. Parece que este chico de 14 años intentó esquivar también la loma de burro y acá podemos ver cómo pierde el control porque mira el rastro que hay en la calle. Hay todo un rastro que parece ser del vehículo o de la bicicleta que venían justamente la víctima, la que falleció con su hijo de 5 años, venían en bicicleta en la misma dirección que el auto que pierde el control. Este rastro que vemos aquí en la calle nos lleva directamente a un poste de luz, que ahora vamos a ver un poste que es de madera, que es provisorio. Este poste de luz era un poste de concreto. Ese poste termina tirado contra los cables y encima de la casa de los vecinos de enfrente. Hoy pusieron una estructura provisoria en reemplazo de la estructura que era de concreto. Y aquí, en este espacio que vamos a ver aquí, es donde el auto del chico de 14 años que venía manejando sin licencia de conducir termina entre esta pared y este poste que está acá. Se termina con una tragedia, una persona fallecida y un niño de 5 años que se queda sin su padre y sin comprender lo que pasaba en el momento. Le preguntamos a los vecinos cómo reaccionó la criatura de 5 años cuando la encontraron y las palabras que dijo y que nos repitieron los vecinos fue: que no se muera mi papá, que no se muera mi papá. Estamos en este momento con Axel Deloria, que él es un especialista en seguridad vial, para que nos cuente, bueno, primero Axel, si esto suele ocurrir muy a menudo. Sí, la verdad que lo veníamos hablando fuera de aire. Maju, equipo. Ahora, May, lo que te quería preguntar es si vos... Hola, Axel. Sí, tremendo. Bueno. ¿Sabés, Axel, lo que quería preguntarle a May es si habían podido hablar con los vecinos para ver si este chico era habitual que sacara el auto de su papá, que manejara? Viste que en el barrio siempre se sabe que bueno, que hay uno que sabe manejar y que suele salir en el auto del papá o de un tío o de la mamá. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Que este chico ya evidentemente manejaba. Le preguntamos a muchos... Sí, le preguntamos a muchos vecinos acá hace un ratito que estamos y Maya le preguntaba a los vecinos que no querían salir al aire por cuestiones del barrio y demás, pero nos decían que sí, que ya lo habían visto otros vecinos este chiquito manejando. Digo, a ver, acá me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es 14 años. Digo, 14 años, no puede un menor de 14 años estar conduciendo un vehículo, porque ahora venimos y explicamos las raspaduras en el piso, si vamos ahora un poco más para adelante vamos a ver una huella de bicicleta, probablemente donde haya pegado el manubrio contra el asfalto. Nos contaban que el padre de la criatura terminó 15 metros más adelante y el nene terminó 15 metros más adelante de la vereda de enfrente, arriba de un almodoncito que venía arriba del caño de la bici. Una locura, pero a ver, ¿qué nos pasa como sociedad? Locura, me parece que está bueno estos evitable momentos además, ¿no? Para empezar a pensar, Maju, que evitable, ¿qué nos pasa como sociedad? Yo lo venía charlando con Maya, con el camarógrafo, cuando estábamos viniendo para acá, decíamos, hay que aprovechar de alguna manera también, me parece, estamos ante un punto de inflexión en Argentina, el feminismo, digo, acabar un poco con esta cuestión del mandato popular, del mandato de que si es varón a los 14 ya hay que enseñarle a manejar. Digo, ya que estamos con esto de no darle la cocinita a la nena para que juegue, no darle la autito a la nena para que jueguen, digo, vamos a empezar a deconstruirnos, no podemos seguir esperando este tipo de cosas, porque tenga 14 años y porque sea varón no hay que enseñarle a manejar al nene. Yo cuando escuchaba a la mamá de la criatura diciendo, bueno, no, mi marido
le enseñaba a manejar. Digo, ¿cómo 14 años le vas a enseñar a manejar? Digo, mi hija cumplió 13 años ayer. Digo, un año más. Es inaudito una criatura de 14 años que no tiene experiencia, que no tiene es una locura. Los reflejos totalmente armados, que no tiene el campo visual, no tiene oído. Digo, vamos, chicos, ¿en serio hay que enseñarle a manejar? Es un niño. Ahora, O sea, es un niño, además, es un nene, se supone que si hay una cierta edad, claro, si hay una edad para que te den la licencia de conducir es porque hay un estudio hecho que más o menos a esa edad uno tiene una suficiente madurez como para salir con un arma. Digo un arma, porque en este caso lamentablemente pierde la vida de este niñito. Digo, es mucha responsabilidad para un nene de 14, no está preparado para eso. Digo, no sé cuál era la altura de este nene que manejaba, no sé cuál es. No están preparados, Maju, no importa la altura. No están maduros para semejante responsabilidad. No están preparados que es psicológicamente. conducir un auto. Claro. Vos pensás solamente de ninguna manera. Simplemente ponerse a manejar, ¿no? Tenés que poner primera, tenés que agarrar el volante, percibir el embriague, el acelerador, ver a los costados. Tenés que ser responsable legalmente para hacerlo. Tenés que poder ser responsable legalmente para hacerlo. Axel, ahí te quiero preguntar qué pasa con la responsabilidad legal, porque estamos hablando de un chico de 14 años que desde lo penal no va a ser responsable y los padres tampoco son responsables para la ley argentina. Bueno, sí. En la ley argentina también, ¿no? En esta cuestión penal, cada uno es responsable de lo que hace. Entiendo que mañana el director de la Agencia Nacional sale a hacer una denuncia penal y formal a los padres por una cuestión de responsabilidad. Ahora, la verdad es que a mí me encantaría que esto sea un punto que realmente marque un quiebre, ¿no? Que digamos, bueno, a ver, a partir de hoy empezamos a... Es una vergüenza porque en la Argentina matar a alguien con un auto no está penado. En realidad, lo que decís, Tati, es verdad. O sea, no está penado, pero luego no son penas efectivas nunca, ni siquiera cuando tenemos que lamentar la vida de una persona o más. Eso es lo terrible. Ni está penado, ni va nadie preso, ni le sacan la licencia a nadie, ni le terminan restando ningún punto. O sea, ¿qué pasa con lo que se prevé para alguien que maneja mal o mata a alguien? ¿No se cumplen esas leyes? Y vos calculá, Carla, que el nene tiene 14 años. El nene probablemente ni siquiera termine, lamentablemente, en un reformatorio, en algún lugar donde puedas empezar a reinsertarlo en la sociedad, digo, porque también hay que verlo al nene como víctima y que se entienda lo que digo. Digo, no deja de tener 14 años, no deja de ser un chico. Axel, pero ¿qué pasa por la cabeza de un padre qué pasa por la cabeza de un padre que le enseña a un chico de 14 años a manejar y que le da la posibilidad, está bien, el chico le robó la llave al padre, pero ¿cómo le roba la llave al padre? ¿En qué contexto? Es una locura. ¿Cómo no tiene responsabilidad ese padre sobre lo que pasó? Es muy relativo lo de que le robó la llave al padre, porque el padre le venía enseñando a manejar. Claro, si vos le estás enseñando a manejar, estás habilitando que el pibe practique y que agarre el auto. Es muy relativo lo de... O sea, hemos visto asesinatos de chicos que agarraban el arma del padre. Nos la pasamos hablando de la responsabilidad que tenemos como sociedad cuando nuestro perro muerde a alguien. Entonces acá hay responsabilidad de los padres. Sí, bueno, por eso digo, me parece que es un hermoso momento para deconstruirse, para pensar en deconstruirnos. Tenemos que acabar con esto del machismo, de el nene termina teniendo 14 años y hay que enseñarle a manejar. La nena cumple 15 años, le tenemos que regalar la moto. Acabemos con eso, empecemos a pensar que hay que cambiar la cabeza, no podemos seguir con el mismo formato. Tenemos que empezar a pensar que un nene a los 14 años tiene que jugar, no tiene que salir a manejar. Eso ni hablar, pero lo que quiero decir es que se preocupan tanto por aumentar las multas, por pasar el semáforo, por velocidades altas, por transgredir. Digamos, ¿por qué no hacemos algo cuando hay de verdad que lamentar vidas de personas? Porque es como un todo, más allá de la deconstrucción, porque podría haber sido una chica también. Yo te digo, en mi generación, así como a los pibes los hacían debutar, a nosotros nos enseñaban a manejar. A los 16 años, a todos, no le robábamos el auto a mamá y a papá. Tiene como muchas capas esta historia, me da la sensación. Creo que hay otra forma de formarnos en valores. Me parece que pasa un poquito por ahí. Es una cuestión de formación en valores. Digo, para mí sería muy sencillo empezar a decir la educación vial desde el año 1986 debería ser curricular y qué sé yo. La realidad es que me parece que es más profundo, que es una cuestión de valores, es una cuestión de empezar a pensar, a tener empatía con el otro, a saber que si es una calle, no es una autopista. Que si es el auto de papá, y no es un juguete, digo.
cambiar desde ese punto, ¿no? Axel, te pregunto si tenés idea de las estadísticas que hay en relación a adolescentes que no tienen permitido manejar y que lo hacen, porque la verdad que no es tan extraño que los adolescentes, sobre todo en provincia, en donde el auto es sin duda una herramienta, no como la usó este chico de 14 años, obviamente, como un arma, pero muchas veces en provincia el auto es una herramienta para llegar de un lugar a otro y de esa manera entonces los padres empiezan a enseñarle, lo cual está realmente muy mal. Pero digo, ¿tenés una estadística o conocimiento de que esto sucede habitualmente? Porque no estamos hablando de una excepción. Lo hablamos hoy porque este chico de 14 mató a un hombre de 47 y casi mata a su hijo de 5 años. Pero esto es habitual. Quizás no de 14, pero 15 años casi todos manejan. Es habitual, a ver, si vos me decís hay una estadística con respecto al auto, y la verdad que es mucho más fácil encontrarte una estadística con respecto a la moto. Vos tenés en Argentina que 2 de cada 3 muertos en materia vial van en moto, y cuando seguís ahondando en esos datos te encontrás con que el 80% son varones. Estos son datos que surgen del último Pero me refiero a la edad, pasado con respecto a los fallecidos en... Axel, bueno, y ahí te encontrás con la primera edad. Claro. Entre los 16 y los 24 años, ahí tenés la gran concentración de involucrados en siniestros viales con fallecidos. No deja de ser un dato menor, digo, es la primera causa de muerte de los menores de 35 años, chicos. A ver, seguimos siendo un país que los chicos se nos mueren más. Chicos, adolescentes y adultos jóvenes se nos mueren más que nada por salir a caminar, por salir a... Como bien decían ustedes, digo, en muchos lugares es una herramienta de laburo. Digo, agarramos la motito, ¿por qué? Porque es barata, porque el transporte público muchas veces en algunos lugares no funciona, porque nos subimos 3 o 4 arriba de la moto. Está mal, lógicamente, pero tampoco hay que ser ignorante ni hipócrita y saber que de la General Paz para cualquiera de los costados uno se encuentra con estas realidades. Cuanto más te alejás vos de las grandes urbes, como Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, te empezás a encontrar con los conurbanos, con las motos como protagonistas. Y ahí, claro, te empezás a encontrar con usuarios que son más vulnerables y ahí empezamos de vuelta. Rebeldía, son jóvenes, inexpertos, no están preparados para... Y papá, mamá, la agarraron y le pusieron la 90 centímetros cúbicos, le dejaron la llave del Duna puesto en el llavero como para que agarren y se lleven el auto para salir a jugar. Tal cual. Axel, espérame un segundo porque vamos a hablar con el doctor Adrián Tellas, que es el abogado, para ver, digo, lo que uno piensa es cómo se resuelve esto. Es un menor de edad que mató a una persona, que hirió a otra, digo, con 14 años. ¿Cuál es la pena o cómo se resuelve legalmente, judicialmente este caso? ¿Quién paga por esta muerte? Bueno, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Supuesto, gracias. ¿no? Gracias, Adrián. ¿Quién paga por este caso? Hay que analizarlo desde 2 ópticas, ¿no? Del derecho civil y del derecho penal. Yo venía escuchando el análisis de Axel, que me parece muy apropiado, muy atinado particularmente, pero la legislación específicamente regula este tipo de casos o qué leyes se aplican a este tipo de casos, y específicamente respecto de quién responde por este tipo de hechos, yo soy de la idea de que en este caso responde tanto civil como penalmente, responden los padres, tanto civil como penalmente, por supuesto, aunque penalmente el menor, como se sabe, hasta los 16 años se lo considera inimputable, es decir, no se le puede imputar ningún hecho delictivo. Sin embargo, la ley de menores, que data del año 80, la 22278, específicamente regula la posibilidad de que ante estos acontecimientos que tienen una gravedad que ustedes la están midiendo adecuadamente, pueda el juez que interviene, en este caso es en la provincia de Buenos Aires, hay una justicia penal juvenil, no ya como decía la ley disponer del menor, pero sí el dictado de algunas medidas cautelares o algún tipo de medidas para principalmente no castigar al menor, sino preservarlo a él de los peligros que está corriendo y a la comunidad, por supuesto, de los peligros que pueda correr con sus comportamientos, ¿no? Claro, ahora, ¿no hay una delgada línea en nadie responsable? Digo, no se puede caer contra el menor porque tiene 14, obviamente, tampoco contra los padres, entonces sí, es horrible lo que voy a decir, pero si uno quiere matar a alguien, agarras un auto, porque nadie es culpable de nada. No es así. Yo particularmente las circunstancias del caso no las conozco más que haber leído algo de la noticia. Después hay que ver qué hay en el expediente, ¿no? Pero por supuesto, si los padres le facilitaron el auto al menor
sabiendo no solo que no tenía registro, sino que no podía tenerlo hasta dentro de 3 años. Claro. La responsabilidad de los padres desde el punto de vista penal está científicamente relevada en la doctrina y en la jurisprudencia. Sí, correcto, pero más que hacerlos responsables, en lo penal no va a pasar nada y luego veremos en lo civil si es encontrado culpable, si va a tener que responder económicamente, pero no va a ir preso nadie. Al revés, sí que va a pasar. Los padres van a tener que responder penalmente por un homicidio culposo y el hijo eventualmente va a sufrir una serie de medidas que tiendan a verificar si está viviendo en un contexto familiar y social adecuado para su edad y para evitar que vuelvan a ocurrir hechos como el que ahora estamos conociendo. Ahora, Adrián, lamentablemente no es la primera vez que en nuestro país sucede algo así, ¿no? Que un chico se lleva un auto, se lleva una moto y termina asesinando a alguien. ¿Qué dice la jurisprudencia? O sea, ¿qué dicen los antecedentes respecto a un caso como este? Bueno, jurisprudencia verdaderamente no hay demasiada sobre estos hechos. Verdaderamente puede ser que haya ocurrido que padres, o que sea bastante común que los padres faciliten autos a los hijos antes de la edad adecuada para manejar, pero no siempre terminan como terminó este. Sin embargo, hay algunos antecedentes respecto de la responsabilidad de los padres por hechos culposos de ellos, porque en realidad no es culposo del menor, no es que responde por el hecho del menor el padre responde por su hecho, el haber entregado el auto a una persona que sabía que no podía manejar. Esto es lo mismo que una persona le da un arma a un mono, cargada y en condiciones de disparo. Sí, el mono, por supuesto, es inimputable, no se le puede atribuir responsabilidad penal, pero la persona que le da el arma al mono, si el mono dispara y mata a alguien, por supuesto, la responsabilidad del que le entregó el arma se va a medir desde la ley penal. Adrián, en este caso es relativamente similar, sí. Si a vos te llegara este caso de los dos lados, del lado de la víctima y del lado que cometió el delito, digamos, ¿cuál sería tu procedimiento? Primero hay que ver las particularidades del caso, ¿no? Por supuesto hay que analizar pormenorizadamente qué es lo que pasó, si es que el hijo robó el auto, lo tomó sin autorización o si verdaderamente era asiduo que los padres faciliten el préstamo del auto en este caso. Por supuesto, las estrategias que van a usar los abogados de una parte u otra va a ser tratar de desacreditar alguna hipótesis que los perjudique. En este caso en particular hay que ver qué tanto hay de prueba como para poder desacreditarlo o no. No es algo, una regla matemática en la que uno pueda decir voy a hacer determinada cosa u otra. Pero por supuesto, todo va a tender, incluso con la verdad de los acontecimientos, la querella, si uno patrocina a la víctima, en la provincia de Buenos Aires se presenta uno en el expediente como particular damnificado, va a procurar representar los intereses de la víctima y por supuesto si la víctima pide que obtenga o procure obtener una condena del máximo de la pena, hay que tender a eso. Por supuesto, del lado de la defensa, va a haber que tratar de explicar que no le prestaron el auto o eventualmente, si se prueba que le prestaron el auto, también discutir la magnitud de la pena. Tal cual. Adrián, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, muy amable de tu parte. Gracias. Gracias, Axel. Gracias, May. Gracias. Bueno, ahí seguimos viendo las imágenes que son tremendas. Bueno, un niño de 14 años no puede estar a cargo de un auto, claramente. Bueno, un abrazo desde acá para los familiares y ese niñito que se ponga bien pronto.